Nunca pensé que el momento más humillante de mi vida vendría de la boca de la hija que llevé en mi vientre. Raquel, mi única hija, la niña que crié sola con todo el amor que tenía, se paró en medio de mi sala y gritó con una rabia que todavía me retumba en el pecho. «Vives en ese agujero porque eres una nadie». No había rastro de ternura en su voz, solo desprecio. Y yo, que había preparado su comida favorita, que había limpiado la casa como si esperara una visita del presidente, solo pude quedarme inmóvil, con el alma hecha pedazos. Me acuerdo perfectamente de esa tarde. Había ahorrado cada centavo de mi pensión para comprar los ingredientes de ese guiso que a Raquel le encantaba de niña. Sacudí las cortinas, abrí las ventanas para que entrara la luz y coloqué en la mesa los platos más bonitos que tenía. Cada detalle estaba hecho con amor. Pensé que esa cena nos iba a acercar. Pensé que tal vez ella recordaría quién fui yo para ella. Pero en cuanto cruzó la puerta con su esposo, Diego, su rostro lo dijo todo. Repulsión, asco, como si hubiera entrado a un basurero y no al hogar donde la vida sus primeros pasos. Ella ni siquiera me saludó. Caminó como si pisara tierra contaminada, con los brazos cruzados, los ojos entrecerrados, el ceño fruncido. «¿Tú vives aquí?», fue lo primero que dijo. Ni un «hola», ni un abrazo. Y yo, como una tonta, sonreí. Le dije que la cena estaba lista, que había hecho su guiso favorito, pero no se movió. Miró alrededor, desde las paredes, descascaradas hasta la televisión vieja y las cortinas descoloridas. Su mirada era una sentencia de muerte. Diego se rió. «Benita, nosotros vivimos en una mansión de 500 metros cuadrados, con jardín, piscina y 3 carros en el garaje. ¿Y tú nos invitas a este agujero?». Esa palabra, agujero, me atravesó como un cuchillo oxidado. No estaban describiendo un lugar, estaban describiéndome a mí. Raquel asintió con la cabeza, dándole la razón a su esposo. Me miró directo a los ojos y sentenció: «Gente como tú no merece nuestra presencia». En ese momento sentí que se me escapaba el aire. El plato que tenía en las manos se me resbaló y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido del vidrio estrellándose fue lo único que rompió el silencio sepulcral que siguió a esas palabras. No dije nada. No podía. Tenía un nudo en la garganta que me ahogaba. Solo pensé en una cosa: ¿cómo llegamos hasta aquí? Si alguna vez sentiste que tu silencio dolía más que cualquier grito, te invito a suscribirte, a dejar tu like y a acompañarme, porque contar esta historia no es fácil, pero sé que no estoy sola. Mientras ellos seguían despotricando sobre mi condición, mi mente comenzó a viajar en el tiempo. Recordé cuando Raquel era una bebé con fiebre en mis brazos y yo la mecía llorando por no saber si al día siguiente tendría con qué comprarle leche. Recordé mis 3 empleos: limpiar oficinas por la mañana, cuidar niños por la tarde, coser por la noche. Todo por ella. Mis manos partidas, mis pies hinchados, mi espalda rota, pero también sus sonrisas, sus abrazos, su voz diciendo «Te amo, mami». Todo eso me mantenía de pie. A los 5 años logré comprar esta casa. Era pequeña, sí, pero era nuestro mi hogar. La recuerdo corriendo por los pasillos gritando «Mami, tenemos casa». Esa noche dormimos en el suelo, abrazadas, con 2 maletas viejas como todo equipaje. Y yo juré que nunca dejaría que le faltara nada. Y no le faltó. Ella creció, estudió en la universidad, se graduó con honores. Y cuando conoció a Diego pensé que al fin la vida le estaba devolviendo algo bueno. Qué equivocada estaba. Diego nunca me quiso. Desde el primer día noté sus gestos. Me miraba por encima del hombro. Hablaba bajito con Raquel cuando creía que yo no escuchaba. «Tu madre parece una sirvienta», le dijo una vez. Pero ella me defendía. «No hables así de mi mamá. Gracias a ella soy lo que soy». Me dolía, pero me consolaba pensar que al menos mi hija tenía claro quién había estado, siempre para ella. Sin embargo, todo cambió después de la boda. Poco a poco, Diego la fue transformando. Ya no venían a visitarme. Las llamadas se volvieron escasas. En su voz ya no había ternura, solo obligación. Cuando se mudaron a la mansión, me sentí feliz por ella, pero también triste. La veía alejarse. La primera vez que visité esa casa, me perdí entre sus pasillos. Todo era de lujo, reluciente,
costoso. ¿Te gusta, mami?, me preguntó. Le dije que sí. Por fuera sonreí. Por dentro sentí que estaba perdiendo a mi hija. Y ahora estaba ahí, parada en medio de mi sala, gritándome que yo no valía nada, que vivía en un agujero porque era una nadie. Sentí que el mundo se me venía encima, pero entre todos los escombros de mi dignidad rota, una chispa comenzó a encenderse. Una parte de mí, esa parte que había sido madre, trabajadora, luchadora, empezó a despertar. Tal vez ella no sabía quién era yo, pero yo sí lo sabía. Raquel tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta como si mi casa le diera náuseas. Diego ni siquiera me miró, solo dijo con desdén: «Vámonos, este lugar me está deprimiendo». Escuché el portazo retumbar en las paredes, pero lo que más resonó fue el silencio que quedó. Me quedé sola, rodeada por el aroma del guiso que ya no se comería, con los pedazos del plato roto a mis pies y el corazón todavía más destrozado. Me senté en mi sillón, ese que había comprado hace 10 años a plazos, y me permití llorar. Lloré por la hija que había perdido, por la mujer en la que se había convertido, por todas las veces que me callé para no incomodarla. Me dolía el pecho, me ardían los ojos, pero sobre todo me dolía el alma. Sentí que había llegado al fondo de algo, un pozo del que no sabía si podría salir. Fue entonces cuando escuché unos golpes suaves en la puerta. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Al abrir encontré a Clara, mi vecina de toda la vida, con su bata rosada y expresión preocupada. «¿Benita? ¿Estás bien?», me preguntó sin rodeos. No pude responderle. Solo me lancé a sus brazos y lloré como no lloraba desde que Raquel era pequeña. Ella no preguntó nada, solo me sostuvo. Clara me ayudó a limpiar los pedazos del plato, me preparó un té y me sentó a su lado. «Cuéntame todo», me dijo con esa voz que no juzga. Le conté desde el principio, desde cómo crié sola a mi hija, cómo Diego fue metiéndose en su cabeza, cómo todo cambió desde que se casaron. Ella escuchaba sin interrumpirme, con los ojos llenos de indignación. «Después de todo lo que hiciste por ella, ¿cómo se atreve?», murmuró. Le hablé de la herencia de mi madre, de cómo Diego se ofreció para manejar los papeles porque era abogado. «¿Tú viste lo que firmaste?», preguntó Clara. Me quedé en silencio. La verdad es que no. Él me dijo que eran solo formalidades, que no hacía falta leer todo, que me ahorraría dinero en abogados. Yo confié en él. Pensé que estaba ayudando a su propia familia. Clara se puso de pie con una energía que no le conocía. «Mañana vamos al registro de propiedades», dijo con determinación. «Tengo un mal presentimiento y necesito confirmar algo». Me asusté un poco con su urgencia, pero algo en su voz me hizo sentir protegida. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se estaba preocupando por mí de verdad. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, repasando cada detalle, cada documento que firmé, cada vez que Diego me dijo que no me preocupara. Y una pregunta no dejaba de golpearme en la cabeza. ¿Y si me robaron? No quería pensarlo. No quería imaginar que mi propia hija pudiera haber estado involucrada. Pero ya no podía seguir cerrando los ojos. A las 7 de la mañana, Clara ya estaba tocando mi puerta con 2 cafés y una carpeta en la mano. «Vamos», me dijo. «Hoy vamos a descubrir la verdad». Me vestí con mi ropa más digna, esa que usaba para ocasiones importantes. Sentía que íbamos a la guerra, pero una guerra silenciosa, de papeles y verdades escondidas. Llegamos al registro de propiedades. Clara conocía a la señora que trabajaba allí, Celia, una mujer mayor de rostro amable. Le explicamos todo. Ella nos pidió los datos básicos: nombre de mi madre, fechas, ubicación del terreno. Mientras buscaba los documentos, yo sentía que el corazón me latía en el cuello. Clara me sostuvo la mano sin decir una palabra. Celia regresó con una carpeta gruesa y una expresión seria. «Señora Benita», dijo despacio, «el terreno que su madre le dejó fue transferido al nombre de su hija hace 8 años. Sentí que el mundo se me desmoronaba bajo los pies. «¿Transferido?», repetí. Celia asintió. «Con su firma, con un sello notarial. Todo parece legal, pero hay algo extraño en la redacción. Estos documentos», explicó Celia mientras señalaba las hojas, «están redactados de forma muy específica. No solo cedió el terreno,
También renunció a cualquier derecho sobre lo que se construyera en él. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Cómo pude firmar algo así sin saberlo? Las letras borrosas en mi memoria empezaban a tomar forma, y el engaño se volvía cada vez más evidente. Clara se llevó los documentos y me guió fuera del edificio. Caminamos en silencio por unos minutos hasta que me dijo: «Benita, vamos a ver esa casa». Al principio dudé. No sabía si mi corazón resistiría, pero luego asentí. Necesitaba verla con otros ojos, no como la casa de mi hija, sino como lo que realmente era, una construcción levantada en el terreno de mi madre. Nos detuvimos a 2 cuadras y bajamos del auto. Caminamos lentamente hasta la calle donde estaba la mansión. Era aún más imponente de lo que recordaba. El jardín perfectamente podado, los autos nuevos en la entrada, el portón eléctrico brillante. Todo eso, construido sobre la tierra que me correspondía. Esa casa debería haber sido el sueño de mi madre, no el trofeo de mi yerno. Me quedé parada frente a la reja, mirando el lugar en silencio. Clara me tocó el brazo. «¿Estás bien?», preguntó. «No», respondí sin dejar de mirar. «Pero tengo que estarlo». En ese momento, vi llegar el auto de Diego. Se estacionó con arrogancia frente a la casa. Raquel bajó del asiento del pasajero y me vio. Su rostro cambió de inmediato. «Mamá, ¿qué haces aquí?», dijo con frialdad. Diego bajó después, con la misma sonrisa cínica de siempre. «¿Vienes a causar más drama?», soltó. Mi voz salió más serena de lo que imaginé. «Vine a ver lo que construyeron con lo que era mío». Raquel se tensó. Diego se rió con desdén, pero su risa sonaba hueca. Sabían exactamente a qué me refería. «¿Y si tú también alguna vez fuiste tratada como si no tuvieras voz ni valor? Suscríbete a este canal, no para revivir el dolor, sino para acompañarnos en la dignidad de recordarlo juntos». Me hablaron como si estuviera loca. Negaron todo. Diego incluso intentó intimidarme. «Ten cuidado con las acusaciones, Benita. Te puedes meter en problemas legales». Pero ya no era la mujer temerosa de antes. «¿Problemas legales?», repetí con ironía. «Eso lo dices tú, que me hiciste firmar papeles sin explicarme». «Nada. Por suerte ya tengo un abogado revisando todo». Raquel palideció. Diego se tensó. Clara, a mi lado, sacó su celular y dijo en voz alta: «Estoy grabando esta conversación». Diego retrocedió de inmediato. La mención del abogado y la cámara lo hicieron tambalear. Raquel solo pudo susurrar: «No vas a sacar nada, mamá. Esta casa es nuestra». Pero yo ya no estaba ahí para rogar. Estaba ahí para reclamar lo que me correspondía. Volvimos al auto sin mirar atrás. Yo respiraba con dificultad, pero por primera vez no por tristeza. Era coraje, era justicia. Clara me abrazó antes de arrancar. «Estoy orgullosa de ti, Benita». Y por primera vez en años me sentí digna de ese orgullo. Sentí que algo había despertado dentro de mí, algo que no sabía que aún tenía: fuerza. Esa misma tarde, Mauricio, el sobrino abogado de Clara, nos recibió en su oficina. Un hombre joven pero serio, con ojos que transmitían confianza. Le contamos todo, le mostramos los documentos, y él empezó a tomar notas de inmediato. «Aquí hay muchas cosas raras», dijo. «No prometo nada aún, pero vamos a investigar a fondo. Este caso no huele bien». Me pidió que le contara todo lo que recordaba del día que firmé los papeles. Lo hice con vergüenza, sintiéndome ingenua. «Él me dijo que eran formalidades», repetí. Mauricio asentía. «Eso ya me da una pista importante», dijo. Una persona sin conocimientos legales jamás habría entendido esta redacción. Lo hicieron así para confundirla. Aquí hay premeditación. La palabra premeditación me estremeció. Mauricio no hablaba con dramatismo, sino con precisión. «Voy a necesitar investigar más», continuó. «Ver si Diego tenía licencia activa como abogado cuando redactó esto. Ver si hubo irregularidades notariales. Y, sobre todo, vamos a conseguir una tasación del terreno antes y después de la construcción». Su seriedad me daba seguridad. Esta vez no estaba sola. Clara y yo salimos de la oficina sintiendo que estábamos dando los primeros pasos hacia algo más grande que nosotras. «¿Y si esto llega a los tribunales?», le pregunté. «Entonces será porque llegó la hora de que te devuelvan lo que es tuyo», respondió sin dudar. Esa noche, al llegar a casa,
Me senté en mi sillón y por primera vez en años no lloré. Solo cerré los ojos y esperé. Una semana después, Mauricio nos llamó. «Necesito que vengan. Lo que encontré es grave». El tono de su voz no dejaba lugar a dudas. Cuando llegamos, su escritorio estaba cubierto de papeles, fotos, documentos marcados, con resaltador. «Señora Benita», comenzó, «el terreno valía más de $200.000 cuando usted lo cedió. Hoy, con la mansión encima, vale más de 800.000. Sentí que el aire me faltaba. «Pero eso no es todo», continuó. «Diego obtuvo un préstamo bancario por $500.000 usando su terreno como garantía. Las piezas se encajaban con violencia. Y descubrí algo aún más delicado. El notario que supuestamente validó la firma nunca tuvo licencia activa. Esa firma es falsa. Y con eso, todo el asnerotes documento es inválido». Me quedé en silencio. Clara me apretó la mano. Mauricio nos miró con seriedad. «Benita, usted sigue siendo la propietaria legal del terreno. Todo lo que se construyó encima le pertenece. Y su hija y su yerno han estado viviendo ahí ilegalmente». Las palabras eran demasiado grandes para mí, pero al mismo tiempo era como si siempre las hubiera estado esperando. Clara rompió el silencio. «¿Qué tenemos que hacer?». Mauricio fue claro. «Vamos a presentar una demanda por fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. También vamos a solicitar una orden de desalojo inmediata». Desalojo. Esa palabra me dio vértigo. ¿Realmente iban a tener que abandonar la casa que construyeron con lo que era mío? Esa noche dormí como hacía años no dormía. No porque la justicia estuviera garantizada, sino porque al fin había encontrado mi voz. Esa voz que se había apagado entre años de sacrificios y desprecios. Esa voz que tantos habían ignorado. Esa voz que ahora iba a resonar donde debía. No quería venganza. Quería verdad. Quería dignidad. Al día siguiente, Clara me preparó un desayuno especial. «Hoy vas a recuperar algo más que un terreno», me dijo. Me vestí con mi vestido morado de flores, el mismo que usaba en fechas importantes. Me miré al espejo y por fin me reconocí. Ya no era solo la madre que lo había dado todo. Era una mujer que sabía exactamente quién era y lo que merecía. Llegamos a la mansión acompañadas de 2 oficiales judiciales. Raquel abrió la puerta con los ojos hinchados. Diego apareció detrás de ella, sudando. El oficial fue directo. «Señora Raquel, señor Diego, esta propiedad está construida en terreno ajeno. Tienen 48 horas para desalojar. Todo ha sido verificado y avalado judicialmente». Raquel me miró con una mezcla de rabia y miedo. «¿Qué hiciste?», me preguntó en voz baja. «Recuperé lo que me pertenece», respondí sin levantar la voz. Diego intentó hablar, pero el oficial lo interrumpió. «Todo intento de intimidación será reportado al tribunal». Yo permanecí erguida. Por primera vez, ellos estaban temblando. ¿Y yo? No. Raquel trató de justificarse. «Mamá, no sabíamos. Diego se encargó de todo. Yo solo confié en él». Pero su voz sonaba forzada, como si ya ni siquiera creyera en sus propias excusas. «Firmaste sin saber», insistió. «Nosotros no queríamos hacerte daño». Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. «No se trata de querer o no querer, Raquel. Se trata de que lo hicieron. El oficial judicial les entregó una copia de la orden. Pueden llevarse sus pertenencias personales. Todo lo demás, por ley, queda bajo posesión de la señora Benita». Diego apretó los puños, pero no dijo nada. Sus ojos lo decían todo. Sabía que habían perdido, que por fin alguien les había puesto un límite, que esa anciana que despreciaban ahora tenía el control. Mientras regresábamos al auto, escuché cómo Raquel y Diego discutían a gritos dentro de la casa. «Tú me dijiste que nunca se iba a dar cuenta», gritaba ella. «Tú me convenciste de que era una vieja ignorante». Esas palabras, lejos de herirme, me confirmaron todo. Ellos sabían lo que hacían. Nunca fui una víctima pasiva. Fui engañada. Sí, pero ahora estaba despierta. En el auto, Clara me miró de reojo. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. Asentí. Me siento extrañamente en paz, como si, después de años de vivir en una tormenta, al fin el cielo se hubiera despejado. Y era verdad. No tenía sed de venganza. Solo quería justicia. Quería volver a mirarme al espejo sin vergüenza. Y lo estaba logrando.
Mauricio nos recibió esa tarde con más noticias. El juez firmó la orden final. La casa será registrada a su nombre, oficialmente, en 3 días. Sentí un nudo en la garganta. No era solo una victoria legal. Era la recuperación simbólica de todo lo que me habían quitado. El respeto, la herencia, la dignidad y, lo más importante, mi voz. Al salir de su oficina, Mauricio me preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Piensa mudarse a la mansión o venderla? Me quedé pensando unos segundos. No lo sé. Tal vez me quede un tiempo. Quiero plantar un jardín. Mi madre siempre soñó con uno. Él sonrió. Entonces será un jardín con historia y con justicia. Esa noche, mientras cenaba sola en mi pequeña casa, el teléfono sonó. Era Raquel. Su voz sonaba distinta, rota, derrotada. «Mamá, no tenemos a dónde ir. Diego está desesperado. Por favor, al menos escúchame». Me quedé en silencio al otro lado de la línea. Por primera vez en mucho tiempo. No me sentí culpable por hacer lo que hice. Solo respondí. Tienen 48 horas, como cualquier inquilino ilegal. Colgué sin decir más. Clara me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Esa fue la mujer más fuerte que he escuchado en mucho tiempo. Me dijo. No respondí, solo asentí, porque en el fondo también me estaba conociendo de nuevo. No era la mujer débil que firmaba sin preguntar. Era una mujer que sabía decir basta. 2 días después, recibí las llaves oficiales de la propiedad. Clara me acompañó. Al entrar a la mansión, todo estaba en silencio. Raquel y Diego se habían ido. Se llevaron lo suyo, pero dejaron atrás los muebles, los espejos, las alfombras costosas y los recuerdos de una mentira. Recorrí cada habitación, tocando con la yema de los dedos las paredes que ahora sí me pertenecían. En el jardín trasero, encontré algo que me conmovió profundamente. Un pequeño invernadero que Raquel había mandado construir para sus plantas ornamentales. «Aquí voy a plantar las flores de mi ciencia». «Mi madre», le dije a Clara. Girasoles, margaritas, rosas, todo lo que ella soñó. Porque esta no era solo una casa, era el lugar donde mi historia volvía a empezar. Y si tú también crees que cada mujer merece recuperar su lugar, su historia, su dignidad, suscríbete. No sabes cuánto puede ayudar tu presencia silenciosa. Los días siguientes fueron como un renacer. La mansión era inmensa, demasiado para una sola persona, pero cada rincón me recordaba que finalmente había recuperado lo que me pertenecía. Contraté jardineros para limpiar el terreno, pintores para dar nueva vida a las paredes, pero el cambio más grande no fue en la casa, fue en mí. Ya no caminaba encorvada por la culpa o la tristeza. Caminaba erguida, con pasos lentos pero firmes. Los vecinos del barrio, que antes apenas me saludaban, ahora me miraban con respeto. Algunos incluso se acercaban a preguntar si necesitaba algo. Una mujer mayor me dijo: «Nos enteramos de lo que pasó. Usted es una inspiración». Nunca pensé escuchar algo así. Clara organizó una pequeña cena para celebrar. Invité a Mauricio, a doña Celia del registro, a los jardineros y a las pocas personas que me habían ayudado, sin esperar nada a cambio. Comimos en el gran comedor de la mansión, rodeados de risas, de historias verdaderas, de abrazos sinceros, y en medio de todo, brindamos por la justicia y por las mujeres que no se rinden. Al terminar la cena, una de las invitadas se acercó y me dijo: «Benita, lo que tú lograste está ayudando a muchas otras. Hay mujeres mayores en todo el barrio, revisando sus documentos, haciendo preguntas. Por fin se sienten con derecho». Esas palabras me hicieron llorar, porque por años yo misma había creído que no tenía derecho, que debía aceptar lo que me dieran. La casa, antes símbolo de arrogancia, se convirtió en un espacio de amor. Pinté las paredes de colores cálidos, llené las repisas con fotos antiguas de mi madre, de Raquel cuando era niña, y de mí cuando todavía creía que lo había perdido. Todo. No lo había perdido, solo lo tenía dormido, y ahora estaba despierta. Una tarde, mientras regaba el jardín, el teléfono sonó. Era Raquel otra vez. Esta vez, su voz sonaba diferente, sincera, dolida. «Mamá, estoy viviendo en un apartamento pequeño. Apenas puedo pagar el alquiler. Diego va a enfrentar cargos. Lo perdí todo. Pero lo que más me duele
es haberte perdido a ti. Me quedé en silencio, con el teléfono pegado al oído y el agua cayendo entre mis dedos. Sé que no merezco tu perdón, continuó. Sé que te hice daño, que te humillé, que te robé, pero me he dado cuenta de quién soy y no me gusta. Por favor, dime que algún día podré recuperar tu confianza. Sus palabras eran como piedras cayendo al fondo de un pozo que ella misma había cavado. Y aún así, una parte de mí no podía ignorar que seguía siendo mi hija. Raquel, le respondí después de un largo silencio. El perdón no se pide, se construye. Si de verdad quieres recuperar algo de lo que perdiste, tendrás que demostrarlo. No con palabras, con actos, con tiempo, con verdad. Ella sollozó al otro lado de la línea. No le dije más. Colgué con el corazón apretado, pero sin culpa, porque esta vez estaba poniendo límites. Clara, que había escuchado todo desde la sala, se me acercó y me abrazó. «Eres la mujer más valiente que conozco», me susurró. Y por primera vez no me pareció una exageración. Durante años fui invisible. Durante años me creí débil, pero ahora sabía que la verdadera fortaleza no grita, resiste. Y eso era yo. Resistencia en su forma más pura. Esa noche salí al jardín y miré el cielo estrellado. Respiré profundo, como si cada flor recién plantada me devolviera el aire que había perdido. Pensé en mi madre, en todo lo que soñó y no pudo vivir. Pensé en mí, en todo lo que había vivido sin saber que era capaz, y comprendí algo. No importa cuándo llegue la justicia. Lo que importa es que llegue. Y si tú también crees que siempre hay tiempo para recuperar lo que mereces, acompáñame. Suscríbete, deja tu comentario y comparte esta historia con quien necesite recordar que nunca es tarde. Pasaron unos días de silencio. Nadie más llamó, nadie más vino. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no esperaba que Raquel regresara llorando a mis pies. Ya no soñaba con reconciliaciones mágicas. Lo que deseaba ahora era vivir. Vivir con paz, con autenticidad, sin mendigar afecto de quien me trató como una sombra durante tantos años. Comencé a hacer caminatas por el vecindario. Saludaba a las personas, respondía sonrisas. Incluso me apunté a un pequeño taller de pintura en el Centro Cultural para Adultos Mayores. Una mañana, mientras pintaba una flor parecida a las que estaba sembrando en mi nuevo jardín, sentí algo en el pecho. Libertad. No libertad económica ni material, libertad emocional, la más difícil de todas. Un domingo por la tarde, Clara trajo una caja con fotos antiguas que había guardado para mí. Pasamos horas mirando recuerdos. En una de las fotos, aparecía Raquel de niña abrazándome mientras reíamos sentadas en el suelo de esta misma casa, cuando solo era un terreno con cimientos. Me quebré, porque esa niña sí me amó, y aunque ahora fuera una mujer perdida, yo había sido su raíz. ¿Crees que cambie algún día?, le pregunté a Clara, con la foto aún entre mis manos. Ella no respondió de inmediato. Me miró con calma y dijo: «No lo sé, pero ahora tú ya no necesitas su cambio para seguir adelante». Y tenía razón. Ya no estaba esperando que ella hiciera lo correcto. Estaba ocupada haciendo lo correcto por mí. Una mañana, Mauricio me llamó. «Tenemos fecha para la audiencia. El juez quiere formalizar la propiedad a tu nombre y dar paso al proceso por daños». La noticia no me sorprendió. Ya había aceptado que el camino legal seguiría su curso. Lo que sí me sorprendió fue cómo lo recibí. Con firmeza, con claridad, sin miedo. Esa mujer que solía temblar al firmar papeles ya no existía. Si alguna vez también te convertiste en otra, persona por dolor, y luego volviste a ti misma, suscríbete. Porque esta historia no es solo mía, es de todas las que renacen en el silencio. En la audiencia, Raquel asistió sola. Diego ya estaba siendo procesado por falsificación. Ella iba con un vestido negro, sin maquillaje, con el cabello recogido y los ojos apagados. Cuando el juez me llamó a declarar, me puse de pie sin titubear. Conté todo. Cómo había firmado sin saber, cómo confié, cómo fui humillada y cómo encontré fuerza en el lugar más inesperado, dentro de mí misma. Raquel no me miró en ningún momento. Mantenía la vista baja, como si cada palabra le pesara en el cuello. Cuando el juez leyó la resolución, supe que algo se cerraba. La propiedad era oficialmente mía. Los documentos anteriores eran nulos.
y ella debía compensarme con una disculpa pública y colaboración legal en el proceso contra Diego. No lo celebré, solo respiré. Salimos del juzgado sin hablar. Clara me abrazó en la acera. Mauricio me estrechó la mano con orgullo. «Lo lograste», me dijo. Y sí, lo había logrado. Pero no era un triunfo sobre mi hija. Era un triunfo sobre mi silencio, sobre esa costumbre de pensar que callar era amar, que aguantar era dignidad, que perdonar sin límites era lo correcto. Esa misma tarde regresé a casa y me senté en el jardín. Las flores comenzaban a florecer. Rosas pequeñas, margaritas tímidas, girasoles buscando la luz, como yo. No necesitaba más pruebas de éxito. Estaba viva, despierta, completa. Y si algún día Raquel quería volver, tendría que venir con raíces, no con disfraces, con verdad, no con excusas. Una semana después, recibí una carta escrita a mano. Era de Raquel. «Mamá, no espero que me perdones, pero quiero contarte que empecé terapia. Estoy trabajando. No tengo lujos, pero tengo paz. No quiero tu lástima. Quiero tu mirada. Sé que perdí el derecho a estar en tu casa, pero me gustaría, algún día, merecer estar en tu vida». Cerré la carta con lágrimas en los ojos, pero sin rencor. Doblé la carta y la guardé en una caja que tenía en el ropero. No respondí, no aún, porque las heridas no se cierran con tinta, sino con presencia, con actos repetidos, con silencios sinceros. Pero dentro de mí, una semilla había sido plantada. Tal vez no para reconciliarnos de inmediato, pero sí para volver a mirar sin odio. Pasaron los meses y la mansión se volvió un hogar real. Decoré cada cuarto a mi gusto. Abrí las ventanas a diario. Cociné mis platos favoritos sin miedo a que nadie los desprecie. Comencé a escribir en un cuaderno mis memorias, no para publicarlas, sino para recordarme que mi historia importa, que lo vivido merece ser contado, aunque duela. En una de esas tardes tranquilas, Mauricio vino a visitarme con buenas noticias. El proceso contra Diego avanzó. Irá a prisión por fraude y falsificación. Me miró con seriedad. Y gracias a tu caso, se abrirá una investigación sobre otros casos similares. Mi historia se había convertido en algo más grande. Ya no era solo una madre, traicionada. Era una voz que podía proteger a otras. Me senté con Clara en la terraza. El sol caía lento sobre el jardín. «¿Te arrepientes de algo?», me preguntó. Lo pensé unos segundos. Tal vez de haber callado tanto, de haber aceptado migajas disfrazadas de cariño. Pero todo eso me trajo hasta aquí. Y ahora, por fin, sé quién soy. Clara me sonrió. Y yo siempre supe quién eras. Esa noche, después de una cena sencilla pero feliz, volví a salir al jardín. Cerré los ojos y sentí la brisa tibia acariciarme el rostro. Escuché los grillos, el susurro de las hojas, el silencio lleno de vida que ahora habitaba mi casa. Y entonces lo comprendí. No se trata de lo que te quitan, se trata de lo que eliges recuperar. Si tú también elegiste recuperarte, reconstruirte, replantarte, este canal es para ti. Suscríbete, comparte esta historia y déjame leerte en los comentarios. Estamos juntas en esto. Poco a poco, algunas mujeres del barrio comenzaron a acercarse. «¿Usted es Benita? ¿La señora de la mansión?». Y con orgullo les decía que sí. Pero más que la mansión, lo que me representaba era la historia. Mi dignidad rescatada, mi verdad defendida. Empecé a dar pequeños encuentros en casa, donde contábamos nuestras vivencias. No para lamentarnos, sino para reconocernos. Una tarde Raquel vino a verme. No me llamó antes, solo apareció en la puerta, con una bolsa de mercado en la mano y los ojos enrojecidos. «No vengo a pedir nada», dijo. «Solo quería verte». Nos miramos por unos segundos que parecieron eternos. No la abracé, no la rechacé, solo la invité a pasar. Hablamos poco, tomamos té y nos quedamos en silencio mirando el jardín. Ese primer encuentro fue corto, pero verdadero. Se fue sin drama, sin súplicas, solo con un «gracias por dejarme entrar». Después de eso vino una vez por mes, luego cada 15 días. Y un día, sin decir nada, trajo una maceta con flores. «Para el jardín de la abuela», dijo. Y aunque no lo dijimos en voz alta, ese día dimos el primer paso hacia algo nuevo. No volvimos a hablar del pasado,
Ni de Diego, ni de los documentos, ni del grito que partió mi alma. Pero los gestos comenzaron a hablar por sí solos. Me ayudaba en la cocina. Me escuchaba cuando contaba historias. Y a veces me dejaba una nota en la cocina que decía: «Te quiero». No pedí perdón. No ofrecí reproches. Solo cuidamos el presente como quien riega algo que quiere ver florecer. Una mañana, mientras regábamos las plantas juntas, Raquel me preguntó: «¿Tú crees que todavía soy tú, hija?». La miré con suavidad y le respondí: «Nunca dejaste de serlo. Solo tuviste que recordarlo». Y ella lloró. No con culpa, sino con alivio. Como si por fin soltara todo lo que la había separado de sí misma. Y yo, sin decir nada más, tomé su mano y seguimos regando. Desde ese día nuestra relación no fue perfecta, pero sí verdadera. Raquel seguía viniendo con frecuencia. A veces se quedaba en silencio, otras cocinaba conmigo y otras simplemente se sentaba a mi lado a leer. No necesitábamos grandes conversaciones. El dolor ya se había dicho. Ahora, lo que quedaba era cultivar un nuevo lenguaje, el del respeto, el de la presencia. Yo también empecé a cambiar mi forma de estar con ella. Ya no la miraba como una niña a quien debía proteger, ni como una mujer que me traicionó. La miraba como una adulta que estaba aprendiendo a recomponerse, igual que yo lo hice. Y eso nos unía más que cualquier disculpa o promesa. Nos reconocíamos en la herida y en el intento. Una tarde, mientras almorzábamos en el jardín, Raquel me contó que había dejado de frecuentar a ciertas amistades que antes la llenaban de vanidad y desprecio. No me reconocía en ellas, mamá. Me hacían sentir poderosa, pero vacía. Asentí. No hacía falta que dijera más. Entendía exactamente de lo que hablaba. Yo también me había sentido así durante años. Poderosa en el sacrificio, pero vacía en el afecto. Un día me trajo una foto enmarcada. Era de cuando ella tenía 6 años. Las dos estábamos riendo en la vieja cocina de esta misma casa. La encontré entre mis cosas. Me di cuenta de que no me acordaba de este momento, pero cuando la vi, supe que era real. La colgamos en la sala, no como un recuerdo nostálgico, sino como una promesa silenciosa. A veces, todavía pienso en todo lo que me dolió, en el plato estrellado contra el suelo, en las palabras como cuchillos, en el «eres una nadie» que me arrancó el aire. Pero ya no me lastima igual, porque ahora sé que no soy una nadie. Soy una mujer que se levantó de entre las ruinas de una traición, que reconstruyó su casa, su historia, su jardín y su alma. En la primavera, el jardín floreció como nunca. Las rosas eran intensas, los girasoles erguidos, las margaritas abiertas al sol. Cada planta parecía gritar con fuerza contenida: «Estamos vivas». Y eso era yo. Estaba viva, más que nunca. Y mi madre, desde algún rincón del cielo, seguro sonreía al ver que su terreno finalmente se convirtió en el lugar que ella había soñado. Ese día, invité a algunas vecinas del barrio a conocer el jardín. Tomamos té, compartimos historias, lloramos, reímos. Una de ellas me dijo: «Benita, tú no solo recuperaste tu casa, recuperaste tu legado». Y esas palabras me acompañaron todo el resto del día, porque sí, había recuperado lo que me robaron, pero más que eso, había recuperado lo que creí haber perdido para siempre: mi identidad. Raquel me ayudaba a regar, a plantar, a pintar algunas macetas. A veces se quedaba hasta tarde, otras veces solo pasaba un rato. Pero su presencia ya no era una obligación ni una pena. Era un reencuentro progresivo, un volver a mirar sin juicio. Y cada pequeño gesto suyo, aunque silencioso, era una forma de decir: «Estoy aquí porque quiero, no porque debo». Yo no necesitaba que se arrodillara a pedirme perdón. Eso no me habría sanado. Lo que me sanaba era verla volver con humildad, con constancia, con ese temblor de quien sabe que causó una herida, pero también quiere curarla. Y yo, en mi corazón, sentía que perdonar no era olvidar. Era decidir no seguir sangrando. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza, Raquel me dijo: «Mamá, quiero que sepas algo. Estoy orgullosa de ti». Me estremecí, porque por años fui yo quien buscaba que ella se sintiera orgullosa. Y ahora era ella quien me lo decía. No pude responder, solo le tomé la mano con ternura y le sonreí, porque a veces
El silencio es la forma más pura de amor. Con el paso de los días, algo dentro de mí comenzó a calmarse. Ya no tenía pesadillas, con gritos, con documentos falsos, con platos rotos. Dormía en paz. Me despertaba con ganas de cuidar mis plantas, de escribir en mi cuaderno, de recibir visitas. Y cuando me miraba al espejo, no veía una mujer derrotada. Veía a alguien que había vuelto a su centro. Raquel seguía su proceso. A veces tropezaba, otras veces brillaba. Me contaba de su nuevo trabajo, de cómo había aprendido a manejar su dinero, de las sesiones de terapia que no se perdía cada semana. No le ofrecía elogios vacíos, pero sí mi escucha. Y eso, al parecer, era justo lo que necesitaba. Una madre presente, no perfecta. Una mañana, mientras preparábamos juntas pan casero, me dijo: «Hay algo que aún no he hecho, mamá». La miré en silencio. «Quiero ir al cementerio. Quiero visitar la tumba de la abuela y pedirle perdón». Asentí con suavidad. «No tienes que pedirme permiso para eso, Raquel. Ella estaría feliz de verte llegar». Al día siguiente fuimos juntas, en silencio. No lloramos, solo nos quedamos ahí, con las manos entrelazadas, dejando que el aire nos dijera lo que no sabíamos poner en palabras. Después de aquella visita, algo cambió en Raquel. Su rostro se volvió más sereno, sus pasos más lentos, su voz más suave. Ya no buscaba defenderse, solo quería reconstruir lo que aún podía salvar. Y aunque nunca dijo explícitamente «perdón», cada día que volvía a mi casa, era como si dijera «estoy haciendo lo posible por sanar». La casa también cambió. Ya no era una mansión imponente. Era un hogar abierto, con olor a guiso y a tierra mojada, con fotos colgadas sin miedo y cortinas movidas por la brisa, con música suave por las tardes y risas apagadas que nacían del cariño sincero. La casa, igual que nosotras, se había limpiado del veneno y había sido convertida en tierra fértil. Clara seguía viniendo casi todos los días. A veces traía pasteles, otras flores, otras simplemente sus historias. Ella fue mi testigo, mi escudo, mi impulso. ¿Sabes qué me alegra?, me dijo un día. Que no solo recuperaste el terreno, recuperaste tu poder. Y ahora otras mujeres saben que pueden hacerlo también. Nos abrazamos, y en ese abrazo sellamos una alianza más grande que la sangre, la de la sororidad. Mauricio, mi querido abogado, también pasaba de vez en cuando, siempre con noticias buenas, con avances legales, con nuevas acciones sociales inspiradas en mi caso. «Benita, ya eres un referente. Tu historia se está usando como ejemplo en charlas para adultos mayores». Me reí con humildad. Y pensar que todo empezó con una traición y un plato roto. Él sonrió. Las grandes revoluciones siempre empiezan en lo más íntimo. Una tarde, Clara me ayudó a colgar un cartelito de madera en el portón de entrada. Tallado a mano decía: «Casa de raíces», porque eso éramos ahora. Raíces que resistieron el viento, la sequía, el abandono, y que aún así decidieron seguir creciendo. Cada vez que alguien lo leía, preguntaba su historia, y yo, con calma, la contaba, porque ya no me dolía hablar. Me fortalecía. Raquel lo vio por primera vez un domingo. Lo leyó en silencio y luego me dijo: «Gracias por dejarme volver. Nunca dejaré de agradecerlo». La abracé con ternura. «No fue un favor, Raquel. Fue una decisión. Y tú estás haciendo tu parte». Nos quedamos ahí, mirando el letrero, sabiendo que no todo estaba resuelto, pero que ya no estábamos rotas, solo en reconstrucción. Esa noche me senté sola en el jardín con una manta sobre las piernas y el cuaderno en las manos. Escribí: «Fui traicionada por mi propia hija. Fui humillada, usada, olvidada. Pero también fui rescatada por mi propia fuerza, por una vecina valiente y por el amor que se rehúsa a morir». Cerré el cuaderno y miré al cielo. «Mamá», susurré, «te prometo que cuidaré este jardín como tú siempre soñaste». Los días siguieron, lentos y suaves como los atardeceres de verano. El jardín se volvió punto de encuentro, refugio, testigo. Mujeres mayores venían a conversar, a aprender a plantar, a reír sin miedo. Yo las recibía como quien ofrece una parte de sí misma, porque ahora entendía que lo que había vivido no era una tragedia sin sentido, era una semilla, una que debía ser compartida. Una de ellas, doña Emilia, me dijo una tarde: «Benita,
Tú no solo floreciste, nos enseñaste que no somos descartables, que aún tenemos poder, que nuestra historia no termina cuando los hijos nos dan la espalda. La abracé con fuerza, y al hacerlo, sentí que estaba abrazando a muchas, a todas las que fueron silenciadas, robadas, ninguneadas, a todas las que, como yo, estaban despertando. Raquel trajo una libreta nueva un día. «Quiero que escribas aquí todo lo que no pudiste decir antes», me pidió. «Y si algún día no estás, quiero leerte». La tomé con manos temblorosas. «No quiero que me recuerdes solo por lo que sufrí, hija, sino por cómo me levanté». Ella asintió. «Eso es lo que más admiro de ti, mamá». Y sus ojos no mentían. Un domingo, organizamos un pequeño evento en el jardín. Historias de mujeres que florecen. Vinieron vecinas, jóvenes, hijos que antes no escuchaban a sus madres. Hubo canciones, lecturas, lágrimas contenidas. Al final, leí unas líneas de mi cuaderno. Me dijeron, «Eres una nadie». Y sin embargo, aquí estoy, viviendo, floreciendo, gritando con el alma que sí valgo, que sí importo, y que nunca es tarde para volver a ser raíz. El aplauso fue largo, cálido, de esos que no suenan fuerte pero se sienten en el pecho. Vi a Raquel aplaudiendo entre la gente, con lágrimas en los ojos. No por culpa, por gratitud. Y ese fue mi mayor regalo. Verla libre del personaje que había construido para sobrevivir. Por fin, era solo mi hija. Y yo, por fin, podía volver a ser su madre sin miedo. Esa noche me senté a escribir una carta. No a Raquel, a mí. «Benita, sobreviviste. Fuiste fuerte cuando todos te creyeron débil. Diste amor cuando te devolvieron desprecio. Y aún así, decidiste no endurecerte. Elegiste florecer. No olvides nunca eso. No por ellos, por ti». La guardé en el cajón de mi mesa de noche. Porque hay cartas que una escribe solo para sí misma. Los juicios se cerraron. La propiedad fue oficialmente inscrita a mi nombre. Diego recibió su condena. Raquel testificó en mi favor. Y aunque el pasado no se borra, ahora tiene un lugar. El pasado, no una jaula, no una herida abierta, solo un recuerdo con bordes sanados. Cada vez que lo miro, ya no arde. Enseña. Y eso, para mí, es el mayor signo de sanación. Un mes después, plantamos un árbol en el centro del jardín. Un olivo. Raquel cavó conmigo. Clara nos ayudó a regarlo. Colocamos una pequeña placa. «Aquí florece lo que no pudieron destruir». Y cada mañana cuando salgo a tomar mi café, lo miro y sonrío. Porque ese árbol es testigo de todo lo que nadie vio. Mi dolor, mi silencio, mi despertar. A veces me preguntan si todo esto valió la pena, si el conflicto, los tribunales, el desarraigo emocional. Y yo siempre respondo lo mismo. Valió la pena porque me volví a encontrar. Porque aprendí que no se trata de que los demás te reconozcan, sino de que tú misma te mires con verdad, con compasión, con coraje. Ahora cuando escucho a una mujer mayor decir, «Yo no puedo», me acerco y le digo, «Sí puedes. Tal vez no hoy, tal vez no sola, pero puedes. Y si no sabes cómo empezar, ven a mi jardín. Aquí te esperamos, aquí te escuchamos. Aquí no hay nadie, solo mujeres que florecen». Y entonces sus ojos se iluminan, porque saben que no es solo una frase, es una promesa. La vida volvió a ser simple, pero plena. Despertaba con el canto de los pájaros, cocinaba sin prisa, escribía sin temor. El dolor ya no me habitaba, pero tampoco lo negaba. Vivía con él como quien convive con una cicatriz, sabiendo que estuvo ahí, que dolió, pero que también es prueba de sanación. No quería olvidar, quería recordar sin romperme. Raquel y yo encontramos un nuevo lenguaje, hecho de gestos, de cafés compartidos, de caminatas sin palabras. Ya no necesitábamos explicar todo, solo estar sin condiciones, sin pretensiones, sin máscaras. Éramos madre e hija, sí, pero también dos mujeres que aprendieron a respetarse desde el abismo y no desde la apariencia. Un día Clara me abrazó y me dijo, «Lo hiciste, Benita. Venciste al grito, al despojo, al abandono, y lo hiciste sin perderte en el odio». Me estremecí, porque esa fue mi mayor victoria. No convertirme en lo que me hicieron, no devolver con la misma moneda, no repetir el daño, elegir otro camino, el de las raíces profundas, el de la verdad. A veces,
cuando camino entre las flores del jardín. Hablo con mi madre en silencio. Lo logré, mamá. No me quebraron. Y ahora esta tierra, la tuya, es testigo de mi renacimiento. Y entonces sopla el viento con suavidad, como si me respondiera, como si desde algún lugar del tiempo ella me dijera: «Te veo, hija, y estoy orgullosa». Una tarde, escribí la última página del cuaderno. Gracias, Benita, por no rendirte, por no desaparecer, por enseñarte a ti misma que todavía podías florecer. Esta es tu historia. Con grietas, sí, pero también con luz, con raíces fuertes y con un jardín donde nada vuelve a ser marchito para siempre. Cerré el cuaderno con una lágrima que no era de tristeza, sino de plenitud. Recibo cartas de otras mujeres, de países distintos, de historias distintas. Todas dicen algo parecido. Yo también pensé que era una nadie, hasta que te escuché. Y entonces me doy cuenta de que este relato, nacido de una humillación, se volvió semilla en muchas otras vidas. Y eso no tiene precio. Raquel ahora tiene un pequeño taller de costura. Me trae retazos, me pide opinión, me muestra sus avances. Estoy empezando de cero, pero esta vez con los pies en la tierra. Dice. Yo la miro y pienso: estás empezando de verdad, porque empezar no es volver al punto anterior. Es elegir una ruta nueva, más lenta tal vez, pero más honesta. En el aniversario del día en que recuperé la casa, hicimos una reunión íntima. Clara, Raquel, Mauricio, algunas vecinas. Plantamos más flores. Leí mi carta final. Y en el brindis, dije: hoy no celebro haber vencido a nadie. Celebro haberme recuperado a mí. Todos aplaudieron. Pero lo más valioso fue ver a Raquel llorando en silencio. No por dolor, sino por gratitud. Ahora cuando alguien me pregunta quién soy, ya no titubeo. No digo solo una madre, ni solo una señora mayor. Digo: soy Benita, sobreviviente, guardiana de esta casa, mujer que floreció donde la quisieron enterrar y sembradora de nuevas historias. Porque eso soy, porque eso decidí ser. Y nadie más tiene derecho a nombrarme en mi lugar. Y si tú, que escuchaste mi historia, alguna vez fuiste llamada una nadie por aquellos que debían cuidarte, no olvides esto. No eres invisible, no estás sola, no eres menos, eres semilla. Y si te animas a romper la tierra del miedo, vas a florecer con fuerza. Suscríbete al canal, deja tu comentario, comparte esta historia y recuerda: cada mujer tiene derecho a recuperar su voz. Yo soy Benita, y tú también puedes volver a empezar.